Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de cronometría y especialmente casos donde involucran ejercicios sobre relojes, ¿no? En esta parte, por ejemplo, vamos a hablar qué ángulo forman las manecillas de un reloj a cualquier hora del día, ¿no? Si, por ejemplo, a las 12 del mediodía el horario se encuentra apuntando al 12, ¿no? Y el minutero también está apuntando al 12. Significa que el ángulo que ellos están formando es un ángulo igual a 0, ¿no? 0 grados. Por si acaso acá hemos dibujado un reloj para hacer notar lo siguiente, ¿no? Según lo que te he mencionado, he hablado del minutero y he hablado del horario. Entonces, sabemos nosotros que la aguja más pequeña es el horario y la aguja más grande es el minutero, ¿no? Entonces, esas agujas acá están formando un ángulo. Ese ángulo se puede calcular. Es más, como te decía, a cualquier hora del día vas a poder calcular el ángulo, ¿no? Entonces, a nosotros nos brindan una formulita para poder hacer ese cálculo, ¿no? Entonces, ahora nosotros debemos saber cómo se usa esa fórmula. ¿Sí? A ver, dice la fórmula para hallar el ángulo a cualquier hora del día es 11 medios por m, que representa los minutos que han pasado, menos 30 por h, donde h representa las horas que han pasado. Pero acá si nos fijamos, acá hemos colocado un signo positivo y un signo negativo. Lo que sucede es que realmente siempre en los libros presentan dos fórmulas para hacer este tipo de casos, ¿no? Nosotros vamos a presentar una, pero realmente aquí hay dos también, ¿no? Si no lo hemos puesto de forma simplificada, lo único que hay que hacer es ver que cuando yo utilice la formulita, en algunos problemas voy a usar el signo positivo y en algunos problemas voy a usar el signo negativo, ¿no? Y eso lo vamos a ver como un ejemplo. Ya. Entonces, reloj de manecillas, ángulo entre las manecillas de un reloj. Recordemos que el ángulo que forma las agujas de un reloj es el ángulo que está formando, ¿no? El ángulo que se está formando entre las manecillas. ¿Sí? Este ángulo no ha sido calculado. Pero obviamente cuando tú calculas este ángulo, de forma inmediata estás calculando el otro, ¿no? Porque la suma total entre el ángulo que está formándose y el ángulo que aparece en su opuesto deben sumar en los dos 360 grados, ¿no? Listo. Entonces ahora algunas cosas que hay que tener presentes. A las 9:18, por ejemplo, las horas que han transcurrido son 9, ¿no? Y los minutos son 18, o sea, me vale 18. Eso es lo básico. Pero nos vamos a encontrar con este tipo de casos, ¿no? A las 20:32. A las 20:32, por ejemplo, H no vale 20, ¿no? Porque las 20 horas son las 8 de la noche. Y este reloj no marca las 20 horas, ¿no? O sea que cuando sean las 20 horas, aquí estaremos marcando las 8, ¿no? O sea, cuando sean las 20 horas, H va a valer 8 y no 20. Los minutos sí, no hay ningún problema, hay 32, ¿no? La otra observación que hay que tener cuidado es acá, ¿no? Cuando sean las 12:51, H no vale 12, ¿sí? H vale 0. Y los minutos sí serían 51. ¿Sí? Ya está ahí, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hacer la aplicación de la fórmula. ¿Cómo funciona nuestra formulita? ¿Cómo es la que vamos a usar? Te conté hace un momento que esta fórmula que nos sirve para hallar el ángulo, la debemos usar con mucho cuidado porque hay que elegir uno de los signos. Ahora, ¿cuándo uso cuál? Acá ya hemos anotado. Vamos a utilizar en la fórmula el signo positivo cuando en la hora que nos brinden como dato nos demos cuenta de que el minutero ya ha pasado al horario, ¿no? Cuando el minutero ya pasó al horario usaré el signo positivo y será negativo, ¿sí? La fórmula usará el signo negativo cuando el minutero todavía no ha pasado el horario, ¿no? Ya. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pues vamos acá a hacer una simulación, ¿no? A las 10:32. A las 10:32 yo veo que el horario tiene que estar más o menos, por acá está el 10, ¿no? El horario tiene que estar un poquito más adelante que el 10, el horario. Pero el minutero está marcando 32 minutos. Significa que si el horario está más o menos cerca al 10, el minutero está cerca al 6 porque está marcando 32 minutos. Significa que el minutero todavía no ha pasado el horario. Y cuando el minutero todavía no pasa el horario, significa que vamos a utilizar el signo negativo. ¿Sí? Ya, entonces a las 10:32 el horario está un poquito más adelante de la marca de las 10, ¿no?
mientras que el minutero se encuentra por acá, ¿no? O sea que el minutero todavía no ni siquiera lo ha alcanzado el horario, ¿no? Significa que en ese caso vamos a utilizar el signo negativo. Entonces, calculemos el ángulo. A ver. Ángulo. Yo ya sé, tú ya sabes que el signo que vamos a emplear va a ser el signo negativo porque el minutero todavía no pasa el horario. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que para hallar el ángulo es 11 medios por minuto. A ver, vamos a reemplazar. Vamos a calcular así, ¿ya? La fórmula tiene que ser 11 medios por minuto, ¿no? Minutos, 32. ¿Sí? 32. Menos 30. Pues la fórmula dice 30. Menos 30 por h, ¿no? Pero para nosotros h vale 10. H vale 10. ¿Sí? Este sería más o menos el cálculo que vamos a hacer, ¿no? Ahora por aquí calculamos más. Lo que sigue, pues el resto ya es parte operativa, ¿no? Acá sería, a ver, mitad, mitad, 16, ¿no? ¿Sí? 16 por 11, ¿no? 16 por 11 es 176. Menos 300. Sale 300, ¿no? De hecho, que aquí va a arrojar un valor negativo. Se observa porque este número es menor. Ahí te va a salir menos 124, ¿no? Aquí sale 176 menos 300, sale menos 124. Pero menos 124 con este negativo va a ocasionar que el ángulo sea 124, ¿no? O sea que el ángulo va a salir siempre positivo, por supuesto. ¿Sí? Siempre te va a salir positivo. Ejemplo número 2. A las 3:40, ¿cuál es el ángulo que forma la manecilla de un reloj, ¿no? Entonces acá lo que hay que hacer es igualito, ¿no? Ahora voy a ver qué signo estamos por usar, ¿no? Porque recordemos que solamente hay dos signos para escoger, el positivo o el negativo. A las 3:40, a las 3 de la tarde el horario debe estar más o menos cercano al 4, ¿no? El horario tiene que estar cercano al 4, pero el minutero está marcando 40, ¿no? Por acá está el 8 para que sean 40 minutos. Significa que a las 3:40 el minutero ya está delante del horario, ¿no? Recordemos que el horario está por acá y el minutero está apuntando acá, ¿no? O sea que el minutero ya ha pasado el horario. Y cuando el minutero pasa el horario, ¿sí? Se tiene que utilizar el signo positivo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a poner la fórmula signo positivo, ¿sí? Y hacemos los reemplazos correspondientes, ¿no? Dice la formulita 11 medios de m, ¿no? 11 medios de m menos 30h. Yo digo por acá 11 medios de m minutos menos 30 por h. 30 multiplicado por h que vale 3, ¿no? Son las horas, ¿no? Sería esta la expresión para calcular, pero el resto ya es parte operativa, ¿no? No hay mucho que explicar ahí porque eso todos conocemos cómo se hacen estas operaciones, ¿no? Acá sería mitad, mitad, 20, 20 por 11, 220, ¿sí? Menos, y acá sale 90, 220 menos 90, el cálculo ya se puede realizar, ¿no? Me parece que es 130, ¿no? 130 grados. Y sería este tipo de cálculos lo que tú deberías manejar, ¿no?